Bienvenidos a Alimentos y Emociones Podcast. Comer es inevitable. ¿Cómo comer para saciar mi apetito? Es una elección. Soy Claudia Unot. Acompáñame a hablar sobre temas de conducta alimentaria, de la relación emocional que tenemos con los alimentos y cómo satisfacer uno de los impulsos más fundamentales que tenemos en nuestra vida, nuestro apetito. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Edna Nava González. Ella es licenciada en nutrición y tiene una maestría en salud pública por la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con un doctorado en ciencias de enfermería por la Facultad de Enfermería, también de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y con estancias de investigación en el Texas Biomedical Research Institute en San Antonio, Texas. Es nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos AC y actualmente es subdirectora general en la FASPIN, en la Autónoma de Nuevo León, así como profesor titular A de pregrado y posgrado, líder del Cuerpo Académico de Nutrición y Alimentación en el Ciclo de la Vida e investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es expresidente del Colegio Mexicano de Nutriólogos AC y consultora independiente. Y es un placer tenerla de invitada aquí el día de hoy. Hola, ¿cómo están? Emocionados y emocionados, bienvenidos a un nuevo capítulo de Alimentos y Emociones Podcast. Estamos hoy de manteles largos porque está aquí con nosotros mi querida Edna Nava, compañera Nutrineta. ¿Cómo estás, Edna? Bienvenida. Hola, Clau. Pues muy bien, estoy muy contenta de tu invitación. Ya sabes que súper emocionada de estar aquí en este podcast de alimentos y emociones. Y pues claro, querida Nutrineta también, que nos encanta, pues estar discutiendo sobre todo de temas de nutrición. Así es, y vamos a hablar de uno como, bueno, quizás un poco que no tratamos muy seguido. Vamos a hablar de lo que es el adulto maduro y cómo pasamos hacia la transición del adulto maduro al adulto mayor. Entonces, es tema que no se cubre generalmente y pues vamos a echarnos un clavado ya para empezar. Edna, ¿qué nos puedes decir de esta etapa? Bueno, pues realmente es algo muy interesante, Clau, porque cuando nosotros hemos estudiado de la parte del ciclo de la vida, nos vamos hacia la población vulnerable. Hemos estudiado más que esa población vulnerable son los niños, son los adultos mayores, mujeres embarazadas y en lactancia. Pero pocas veces nos damos a la tarea de estudiar al adulto, que igual un adulto tiene hasta 3 etapas, es decir, adulto joven, adulto maduro y adulto mayor. Entonces, ver todas esas transiciones que tenemos, sabemos que en el transcurso... Adulto medio, adulto maduro y luego adulto mayor. Se le llama como adultez media. Ya. Así es. Es ya. Como una adultez media, el cual hay una transición que le podemos marcar con respecto a cambios fisiológicos, metabólicos, que normalmente pueden estar cambiando incluso, por ejemplo, si hablamos de salud ósea, salud muscular, cómo empieza a través de cierto punto de corte de edad, empieza a cambiar, ¿sí? Empieza a disminuir y es lo que queremos platicarles el día de hoy, que es un dato bien interesante porque hablar de adultez media, nosotros mencionamos que hay diferentes fuentes que nos pueden hablar, edades que pueden variar entre 45 y 59 años. Aquí me encontraba que la adultez media en términos cronológicos, como la etapa entre los 40 y 65 años, en alguna literatura hasta los 65, puede ser como todavía un poco arbitrario, pero no hay un consenso sobre cuándo empieza ni cuándo termina, claro. O sea, es algo también bien interesante porque hay hechos biológicos o sociales que determinan estos límites, ¿sí? Y ahí es con los avances de los ámbitos de la salud, por ejemplo, también cuestiones de duración de la vida y cómo tenemos, por ejemplo, estos límites de esta edad media. Por ejemplo, en México tenemos que el adulto mayor inicia a los 60 años, pero es un corte que se ha considerado para condiciones más sociales, otro tipo de situaciones que se tendría que dar para un servicio de salud también. Sí. Pero todas estas de transiciones que se pueden ver, se puede dar incluso cuando revisaba una bibliografía decía que había hasta transiciones tempranas del retiro,
sea, muchas veces son transiciones interesantes y también el nacimiento de los nietos. Así que no necesariamente todos vamos a tener esa adultez ya mayor, porque pueden estar caracterizados de diferentes formas. Eso me llamaba la atención. Entonces, hablar de la Edad Media involucraba, por ejemplo, variación de la salud, de la raza, de la etnia, una posición socioeconómica y también cohorte y cultura, así como la misma personalidad, el estado civil, la presencia de hijos y el empleo. Y algo que también platicaba, o sea, por ejemplo, o estaba yo haciendo un análisis, que muchas personas de mediana edad, por ejemplo, están en la cúspide de su carrera. ¿Sí? Y esa cúspide, por ejemplo, nos hace sentir plenos, nos hacemos sentir que gozan de un sentimiento de libertad, también de responsabilidad y control sobre su vida. Sobre todo hacen contribuciones importantes al mejoramiento social. Y eso se me hizo súper interesante. Es que eso es bien importante, porque si te imaginas que tienes, por ejemplo, entre 50 y 60 años, o sea, realmente sí estás como en el punto más alto como de tu carrera, de tu vida profesional, estás haciendo cosas. Bueno, si no es que también, fíjate, porque también puede pasar quizás nosotros, por ejemplo, en carreras académicas, sí estamos en lugares así, pero por ejemplo, muchas veces también en esa etapa es cuando puedes perder el empleo, ¿sabes? Porque ya te cambiaron por una versión más joven, ¿sabes? Y eso también cuesta mucho trabajo, porque perder el empleo, por ejemplo, a los 50 años, pues no es una cosa que te gustaría o sea, que te sucediera, ¿no? O sea, y es algo que afectaría muchísimo tus ingresos, o sea, tu estabilidad emocional, tu posición social también, o sea, te va a afectar también mucho. Entonces, ahí, ¿qué pasa, no? Exacto, está súper interesante ver que es toda una cuestión para poder, porque muchas veces hemos estado incluso viviendo ese como problema que nos estigmatizan también por la edad, ya decir, a veces ya es una señora vieja, este ya es un señor viejo, y realmente no hay ese respeto como a veces podemos ver que nos han, yo lo viví incluso cuando estudiaba el doctorado, o sea, me pasó que ya ingresando a una edad de estar más arriba de la media, en la que a lo mejor había gente más joven de la corte, por llamarlo así, claro, ya te empiezan a decir, oye, pues es que tú ya estás como que ya en otra transición de tu etapa profesional, y yo creo que por ahí... ¿Cuántos años tenías? Tenía cuando entré a la carrera, creo que 34 años, al doctorado, perdón. Tenía 34 años y yo ya... Yo tenía 47 años cuando entré al doctorado, o sea, yo le llevaba 20 o 25 años a mis pares, o sea, mis compañeros, ¿no? O sea, ahí sí había realmente también como una súper diferencia. Y esa diferencia yo a lo mejor no la sentía mucho, tal vez unos 10 años, pero era como algo que llamaba la atención y tú dices, es que, pero yo no estoy, yo estoy en la cúspide de esa carrera, que es lo que ahorita ya mencionaba, y pasa, o sea, todos yo creo hemos vivido una parte de ese tipo de comportamiento que decías que tenía un nombre, ¿no, Clau? ¿Cómo le llamas a esa parte? Fíjate que el otro día platicando estábamos hablando como de temas o sea, de imagen corporal, y ahorita pues que son como tan importantes, ¿no? Y se habla pues de una palabra en inglés que se llama fat talk, ¿no? Que es todo este lenguaje que tenemos alrededor de estar diciendo que estamos gordos, que no nos gusta nuestro cuerpo, ya sabes. Y entonces la idea es que obviamente podamos como eliminar todo ese fat talk de nuestro lenguaje, ¿no? O sea, que pongamos atención, que no estemos hablando de esto frente a los niños, etcétera. Bueno, pues así como hay fat talk, o sea, también hay una frase que se llama age talk. Entonces es como, ¿sabes? Todo el tiempo como descalificar a las personas porque ya son, o sea, ya pasamos, por ejemplo, de los 50 años y es como un tabú, ¿sabes? Entonces, como ya estás más grande, entonces, ¿sabes? No, pues es que ya está viejita, ¿verdad? Y si puedes saber, o sea, es como la característica también de los adolescentes o de los adultos jóvenes, ¿no? O sea, si tú piensas que si tú tienes 20 años y te imaginas a alguien que tiene 50, pues es que tienen 30 años más que tú, ¿sí me entiendes? Y tú dices, no, pues lo que me falta, ¿verdad? Pero finalmente, o sea, ese age talk, si yo tengo 50 años,
pues yo no puedo estar, ¿verdad?, haciendo podcasts o en Instagram o eso. Exacto. Porque yo soy una viejita, ¿sale? O yo me tengo que ver de cierta forma o no se me puede ver la arruga, porque entonces pasas como igual, ¿no?, en este tema también como de cómo cambio mi imagen para seguirme viendo joven, porque joven es aceptable, pero maduro ya no. Fíjate que algo también que he visto en la parte de cómo hemos cambiado como sociedad, se ha cambiado un poco en cómo ya ahora les dicen chavorrucos, ¿no? Y todos esos conceptos que tratas de mantener esa imagen, pues para como conservarte en esta sociedad de cómo nos están marcando los estándares, pero si vemos cómo se veía una mujer, o tanto de 40 como de 50 años, en los 80s, ahorita en los 2020s, o sea, es totalmente diferente, una imagen mucho más joven, es más jovial, es una persona que incluso hemos tenido nuestro aumento de esperanza de vida, y eso ha cambiado incluso cómo es la dinámica de cómo una persona se comporta ante todas las diversidades, ¿no? Las adversidades también que tenemos en la sociedad. Pero sí me gustaría comentarles algunos puntos, claro, bien interesantes, sobre todo porque hay cambios entre hombres y mujeres un poco diferentes. Por ejemplo, si hablamos un poco de las partes sensoriales, me gustaría tocarlo porque además de que somos nutriólogas, sabemos que, por ejemplo, nosotros, lo primero que nos cambia es que a partir de los 40 tenemos que usar lentes. Así que algo por ahí siempre escuchaba que sí existe, por ejemplo, dice, hasta que un día un hombre de 45 años se da cuenta de que no puede leer el directorio telefónico sin anteojos, o que una mujer ya de 60 tiene que admitir que sus reflejos no son tan rápidos como antes. Entonces, empezar a hablar de nuestras transiciones, de un sistema nervioso, es súper interesante porque muchas personas de 40 años, yo ya estoy pasando los 40 años, dicen, necesitan lentes de lectura para corregir una llamada presbiopía. Y presbi significa precisamente con la edad. O sea, con la edad son elementos que van a ir surgiendo, una pérdida también gradual del oído, que nos empieza a decir que va a ser mucho más rápido en los hombres que en las mujeres, y eso se acentúa a partir de los 50 años de edad. Mucho de lo que nosotros empezamos a tener de un declive es por el ruido que tenemos en el trabajo, por los conciertos, estruendos, el uso de audífonos y otros elementos. Entonces, en general, también empezamos a perder el gusto, empieza a cambiarnos también los sabores y sobre todo el olfato nos dice que la podemos llegar a disminuir en el transcurso de la mitad de nuestra vida. Entonces va a cambiar, sobre todo dice que hay células olfativas, pierden sensibilidad y también las gustativas. ¿Cómo ves? No, es impresionante, o sea, porque tenemos que tomarlo todo en cuenta, pero estaba leyendo también, por ejemplo, nada más del cambio de la audición. Ajá. O sea, nosotros como nutriólogos, cómo tenemos que saber también hablar y dirigirnos hacia, por ejemplo, adultos maduros. Exacto. Y adultos mayores, porque tienes que ser más clara, ¿sabes? Igual levantar un poco la voz, ¿sabes? Dirigirte para que te vean los labios, o sea, también son cosas que nosotros, o sea, pues no pensamos que tenemos que aprender a hacer ese tipo de cosas, pero sí las tenemos que hacer para poder nada más brindar nuestros servicios, por ejemplo. Sí, me ha tocado también en la consulta que cuando tengo adultos mayores le tengo que hablar un poco más fuerte, tengo que estar hablando de una manera, pero imagínate que somos los cubrebocas y es un poquito complicado, pero bueno, lo tenemos que hacer. Pero sí es algo interesante que esto cambia, incluso nos dice que los alimentos nos pueden parecer más sosos. Y sí es cierto, así como que ya no tengo ganas como que de comer. Y por eso también el adulto maduro, más de la etapa que ya está llegando a adulto mayor, la alimentación influye muchísimo en que quieren comer cosas muy específicas porque eso es lo que les gusta, ya no están batallando, quieren algo suave, los panes, el cafecito. Entonces va a cambiar esto porque nos habla que va a haber una pérdida de sensibilidad ante los alimentos salados, otra los dulces, amargos o ácidos. Entonces, sí debemos de conocer esto, es algo muy importante. ¿Qué pasa con nuestro tacto? Oye, también no se pierde sensibilidad. 65 años, o sea, perdón, pasa, o sea, desde los 50 o a veces hasta desde los, o sea, finales de los 40. Entonces, exacto, aquí lo que nos marca, la literatura es una transición que perdemos sensibilidad hasta del tacto después de los 45 y al dolor después de los 50. Entonces,
nos dice que, por ejemplo, se conserva una función protectora del dolor, aunque hay personas que sienten menos dolor, pero su capacidad de tolerarlo muchas veces se reduce. Entonces, ya llegamos a la etapa de que ya me dolió la rodilla, ya me dolió todo cuando nos despertamos, pero eso es algo interesante. No llegas, Edna. Yo sí estoy en esa etapa. Nos vamos a poner ya la crema. Es una cosa muy extraña, pero sí lo sientes, o sea, ¿sabes? Sientes así como como que dices, ahora sí me voy a agarrar, ¿sabes? Para bajar las escaleras porque no vaya a ser que me vaya a caer. O sea, y digo, yo soy una mujer, ¿cómo se llama? Activa. Ágil, activa, sí. ¿Sabes? Y de todas formas se siente. Y entonces, bueno, sí ¿qué es lo que hace o qué dispara que de alguna manera nosotros también como, o sea, que empiece ese... No, me choca decir deterioro, porque finalmente yo siento que la edad también es un número y tú lo decías hace rato, o sea, cómo nos sentimos, ¿sabes? Exacto, cómo te sientes, pero sí se habla de un envejecimiento, es una parte normal, celular, funcional, o sea, biológicamente va a ocurrir y me gustaría explicarles por qué nos duele, ¿sí? Porque, por ejemplo, la fuerza y la coordinación sí se declinan. Obviamente, si eres una persona sedentaria, lo vas a vivir más. A una persona que es activa no le va a costar tanto pasar por esas transiciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos dice que de manera gradual tenemos como un máximo hacia los 20 años y empieza a disminuir aproximadamente hasta los 45, se empieza a advertir una pérdida de fuerza muscular. Del 10 al 15% de esa fuerza máxima se pierde a los 60 años. Entonces, ¿la explicación cuál es? Nuestras fibras musculares sustituidas por grasa es un punto primario. Tú puedes, por ejemplo, ver que vas a seguir comiendo lo mismo, pero va a haber como un cambio de composición corporal. Las mujeres lo sentimos un poco más en la transición hormonal que tenemos de perimenopausia, menopausia y posmenopausia. ¿Qué sucede? Empezamos a perder masa muscular y empezamos a tener mayor grasa corporal. Esa es una de las primeras situaciones. Y luego también nos dice, la fuerza de hacimiento refleja, por ejemplo, desde que nosotros nacemos, tenemos también una cierta cantidad de fibras que empezamos nosotros como a desarrollar con nuestra parte del crecimiento muscular durante la etapa de los primeros años de vida. Y nuestra posición económica de los padres, cómo fue nuestra alimentación desde la infancia, cuáles fueron esos importantes factores de pronóstico, incluso de alguna discapacidad o pérdidas funcionales, pues todo eso tiene que ver con nuestro pasado, ¿sí? Y entonces desde que tú eres niño, tú estás desarrollando esas fibras musculares. Si fuiste deportista, fuiste un niño activo, eso te va a ayudar muchísimo para el resto de tu etapa diferente de la vida. Entonces, eso en los niños es muy importante seguirlos como que motivando el deporte, el ejercicio, porque ahí está en su máximo crecimiento, desarrollo de estas fibras musculares. Por eso nos dice, por ejemplo, que con toda la declinación, eso no es, o sea, no se puede evitar, ¿verdad? O sea, tenemos que vivirla, pero nos dice que también, ¿no? Sí, la vamos a vivir, pero nos dice que el entrenamiento de fuerza en la edad media previene la pérdida muscular e incluso permite recuperar tu vigor. Por eso, el hecho de seguir manteniendo nuestra actividad física nos habla que hay resistencia y se conserva mucho mejor que la fuerza, y que esa pérdida de resistencia también nos va a hacer que nos disminuya un ritmo llamado metabolismo basal. ¿Qué es el metabolismo basal? Porque todo el mundo decimos, ya a cierta edad, ay, todo lo que como me aumenta de peso. Bueno, ahí les voy a decir por qué. Porque el metabolismo basal es el consumo de energía para mantener nuestras funciones vitales, que después de los 40 también va a cambiar. Es lo que nos está diciendo aquí. Por eso necesitamos esa habilidad de ejercicio, porque necesitamos mantener ese metabolismo basal. ¿No sientes así como que vas cambiando? Casi se siente como que si cambias 5 años, o sea, y de repente, casi como que si tu cuerpo te va diciendo, hay un pequeño brinco, ¿no? O sea, sí se van sintiendo así como los cambios, ¿no? Porque los jóvenes esa parte no la creen, ¿sabes? No la crees porque vivimos en esta forma en que estamos como que bien marcadas las etapas, y eso lo vivimos mucho en las ciudades, ¿no? Y a veces, por ejemplo, si vamos a otros lugares donde tú dices, oye, a lo mejor esa persona tiene más edad, y no, a lo mejor tiene la misma edad que tú, pero se ve mucho más
un cambio desde su piel, porque es algo que también tenemos que explicar que son las condiciones tanto sociales, de alimentación y todo lo que conlleva también a mantener o no. Y es cuando tú dices, bueno, ¿cómo yo puedo mantenerme no tanto joven, sino sentirme con esa funcionalidad a mi edad? Eso es lo que queremos ver, ¿no? Es como dices tú, no es que no se te vea la arruga, es que te veas a tu edad, pero súper vital, que estés con esa parte de alegría, de bienestar, sí. Y eso es lo que tenemos que transmitir, porque algunas veces también les he mencionado, no nada más a mis pacientes, sino también hasta en conferencias, que nos han vendido la idea, Clau, que tenemos que estar delgados. Y yo les digo, no, ¿por qué no nos estamos con la idea de que tenemos que ser fuertes? Nadie nos dice, mantén tu masa muscular para que tú logres una etapa, así yo llegue a los 80 años, tenga fuerza, tenga esa vitalidad que nos permite tener nuestros músculos. Entonces, por ejemplo, todo esto de los cambios físicos. Lo vamos a hacer porque queremos mantenernos. Exacto. O sea, porque queremos seguir previniendo, ¿no? Nunca nadie lo vemos como que quiero verme a futuro, sino nada más vivimos el momento, pero también el planear, sobre todo. ¿Qué sucede con los adultos mayores? Vemos mucha fragilidad, vemos también facilidad de caídas, vemos, ya habíamos dicho, hay un deterioro que va a pasar, pero yo puedo evitar que esto se acelere. ¿Por qué? Porque otra función que empieza a cambiar son los procesos inflamatorios. ¿Qué sucede? Y eso es lo que ahorita vamos a hablar más adelante. Nuestro cuerpo tiene una funcionalidad, tenemos incluso genes que nos dirigen a estos procesos como los genes clock. Y estos genes clock nos están marcando precisamente pues todas estas respuestas que nosotros llevamos ante esa funcionalidad. Entonces, con el paso del tiempo, pues hay rigidez arterial, empezamos a tener también rigidez a nivel articular, y por ahí tenía algunos elementos que les quería comentar. Por ejemplo, la piel pierde tersura y suavidad, pues la capa de grasa que está debajo de la superficie se adelgaza. Por eso es un punto clave que tenemos que ver. Las moléculas de colágeno se endurecen y las fibras de elastina se hacen quebradizas. Por eso empezamos a ver cambios en el cabello, en las uñas y en la piel. Por eso, cuando el cabello se adelgaza es porque se reduce el ritmo de que se pueda sustituir y se va a encanecer porque empezamos a disminuir el pigmento de melanina. Entonces, aumentamos de peso porque esta grasa pues, se va a incrementar, el metabolismo basal baja, como les decía, porque empezamos a perder masa muscular. Y otro, perdemos estatura, es realidad porque se encogen nuestros discos vertebrales, ¿sí? O sea, dice, ya nos hicimos más chiquitos. Bueno, es verdad, nos hacemos más chiquitos. Ahora, hablar de las cuestiones de la densidad ósea, Clau. Sí, la densidad ósea alcanza el... Tesis, doctora. Ahí les voy a platicar, pero ya les voy platicando un poquito más. Ahorita les quería hablar así como en contexto general porque se me hizo súper interesante que hablar de densidad ósea, nuestro pico máximo de densidad ósea es a los 30 años. Pero hay, por ejemplo, un máximo entre 20 y 30 y nos empieza a decir que los huesos se adelgazan, sobre todo porque a medida que tú vas perdiendo hueso es porque también se absorbe más calcio del que te puede reemplazar. Nuestro hueso se está reemplazando diariamente o hay un recambio óseo mineral, pero va haciendo mayor destrucción que reemplazo. Entonces, ahí es donde tenemos ese problema también a nivel muscular. No hay mayor proteólisis, quiere decir hay mayor pérdida de músculo en cuestión de esta síntesis proteica, empieza a ser menor y empieza a destruirse más y por lo tanto es lo mismo que aquí nos habla que la pérdida de nuestros huesos pues aceleran a los 50 y a los 60 años de edad, en 2 veces más rápida en las mujeres que en los hombres y es cuando llamamos osteoporosis, donde hay esa porosidad en los huesos. Y sí, tuve la oportunidad de hacer mi tesis doctoral en densidad ósea. ¿Por qué? Porque siempre me ha gustado la composición corporal. Y entonces cuando hablábamos de este elemento, muy pobremente lo estudiamos hasta que no vemos una fractura o hasta que yo no esté con una edad de mayores de 70, de 80 años, que sabemos que son mucho más marcados, pero... La tesis precisamente, Clau, la hice en mujeres jóvenes, en mujeres entre 18 y 45 años, o sea, la primera etapa que decíamos ahorita antes de llegar a la etapa de media, ¿no? Ajá, de adulta. Y ¿qué es lo que decíamos aquí? Ahorita, en esa etapa, yo tengo que identificar el factor de riesgo antes de que aparezca el cambio óseo y nos podemos topar, Clau, tal vez no el diagnóstico,
pero te vas a encontrar que uno de los principales factores del por qué podemos tener mayor riesgo hacia la osteopenia y osteoporosis es pobre masa muscular. Y entonces, al evaluarlas a las mujeres, le evalué la cantidad de calcio que comían, la cantidad de proteínas, hacían ejercicio, les hice calorimetría indirecta, hicimos también evaluación de hormonas, osteocalcina, que es una de ellas, una de las hormonas circulantes, que también nos habla de esa. Hay muchísimas hormonas, pero entre ellas, para la que consideré, porque involucra la resistencia a la insulina, hay también el eje insulino-glucosa y la leptina. Entonces, cuando se evaluaban, tú te veías, bueno, ¿cuál es el principal marcador de factor de riesgo de una persona joven? Cantidad de grasa corporal. ¿Por qué? Porque podemos tener un peso normal, pero mayor grasa y menor músculo. Y ahí tenemos un factor de riesgo. Otro factor de riesgo, las hormonas circulantes, te dicen mucho. A mayor grasa corporal, menos osteocalcina circulante, y por lo tanto también podemos tener luego riesgos hacia el eje insulino-glucosa, que es un punto clave en esta regulación. Y cuando hablábamos de ejercicio, pues había un promedio de 40% de esa población era sedentaria. Entonces, imagínate a esas mujeres, darles un seguimiento a su etapa de menopausia. ¿Qué nos vamos a topar? No, pues sería maravilloso, ¿no? O sea, que sí, sería súper interesante. Sí, podríamos dar intervención, deja todo el seguimiento. Si das tú un seguimiento sin intervención, por ejemplo, con el conocimiento que tenga esa persona, te vas a dar la tarea que una mujer yo puedo medir y tiene un IMC normal, porque en este caso yo medí principalmente mujeres por el factor de riesgo que tenemos mayor que los varones, y me encontraba que pudieran tener un IMC normal, pero 50% de grasa corporal. Y eso es un factor de riesgo. La mayoría de las personas, el promedio incluso que saqué del porcentaje de grasa en ese grupo era el 40%, y está arriba del promedio recomendado. Entonces, ¿qué está pasando a estas edades? Muy jóvenes, menos actividad física, y esto sabemos que es a lo largo de la vida. Y esto es lo que tiene que asegurarte que tu factor de riesgo lo queremos modificar, porque es un factor de riesgo ambiental. La dieta, el ejercicio, fumar, tomar alcohol, medicamentos, pues son factores. Lo que no puedo modificar es que yo sea mujer y que tenga genética para estos cambios sobre todo. Entonces, yo creo que por ahí donde aprendí mucho estas cuestiones de que igual nosotros, por ejemplo, si yo fumo, si yo tengo, por ejemplo, tabaquismo, alcoholismo, malos hábitos de alimentación, al comienzo de mi edad adulta van a acelerar todas estas pérdidas que hemos estado mencionando, Clau. Entonces, si yo, por ejemplo, hago ejercicio aeróbico, entreno con pesas, tomo mayor consumo de calcio, vitamina C, empiezo a ver que esto lo va a lentificar. Hablando de huesos, vamos a explicar un poquito hablando de huesos. Pero entonces, los huesos las articulaciones que ahorita les decía. O sea, los huesos se relacionan con músculo y grasa también, ¿no? O sea, porque están todos ligados. Exacto. Es como no verlos separados. Todo está ligado, por eso yo les comentaba que las articulaciones se endurecen debido a la acumulación de tensión que tenemos, ¿sí? También a lo largo del tiempo, no las estiramos, no nos sentimos que tenemos esa capacidad, les digo, tenemos una capacidad de movimiento, de locomoción muy buena, y eso, por ejemplo, vemos que mejora el funcionamiento con ejercicios que realmente van a fortalecer nuestros músculos y que también nosotros vemos con las articulaciones. Ahora, me gusta mucho aprender que los principales problemas que vivimos a esta edad, pues ya son enfermedades principalmente ligadas a las enfermedades cardiovasculares de la diabetes. Por eso, hablar de hipertensión, muy común a esta edad, que se puedan identificar, y otra, la diabetes. Recuerdo mucho, Claudia, un paciente que tuve joven, de 30 años, dice, no sé, doctora, pero nada más cumplí 30 y todo me pasó. Digo, bueno, no, espérate. Son como que le digo, y eres un adulto joven, o sea, ahorita estamos viendo hipertensión, diabetes, enfermedades crónicas a más temprana edad, ni siquiera a los 40 años, Claudia, desde antes. Entonces, eso cuando lo estuve viendo, la adultez temprana, ve qué factores de riesgo están presentes. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo te alimentas? El exceso de alcohol, estás fumando, no hago ejercicio y no todos mis antecedentes, lo estoy acelerando el proceso. Entonces, imagínate, yo tengo genética y aparte no me cuido, y ahí es donde tenemos que voltear, donde ocurre la educación. Yo creo que ahí nos falta mucho educar a la población y les hago un hincapié. Si nosotros ya tenemos antecedentes familiares, debemos de vigilar que nosotros vamos a tener características similares, sobre todo por el ambiente en que lo estamos viviendo. Entonces, se me hizo muy, muy interesante ver eso.
pero quienes no fuman, sí hacen ejercicio, toman alcohol con moderación, comen muchas frutas y verduras, corren cuatro veces menos riesgos de alta mortalidad a la mitad de su vida. Fíjate bien lo que menciona, o sea, tú vas a disminuir todos los factores de riesgo haciendo lo que siempre decimos que hay que hacer. No hay de otra, no, aquí no hay nada mágico, nada mágico. Híjole, y me acuerdo porque me acuerdo nada más, justamente ayer y también lo estaba comentando en el live que hicimos de menopausia, o sea, no lo haces para nada más, o sea, hago esto mientras paso por esta transición, ¿no? O sea, lo hago porque así tiene que ser mi vida, porque lo voy a hacer, porque quiero llegar a otro momento bien, porque estoy tratando de prevenir, ¿no? Oye, y entonces aquí también ya, o sea, si juntamos todo esto de masa ósea, masa muscular y masa grasa, ¿qué nos cuentas de como de los temas sarcopenia, obesidad sarcopénica? O sea, ¿cómo lo ligamos también a toda esta parte de...? Bueno, ahí va, o sea, que todo esto, cuando lo podemos identificar a tempranas edades, nos va a ayudar mucho a ayudar. Por ejemplo, ¿qué vemos también en las tempranas edades, Clau? Baja masa libre de grasa. Eso, por ejemplo, nos habla de una funcionalidad. Entonces, si las mujeres son ya fenotípicamente delgadas, porque así es también su genética, promover el ejercicio de fuerza y de resistencia. No es solamente, ay, déjame ver si tengo tiempo. No. Aquí no es que si tengo tiempo, porque su fenotipo la va a llevar al mayor riesgo. Entonces, el otro riesgo que ahorita hablábamos era exceso de grasa corporal. Pero si yo tengo, por ejemplo, hay dos caras de la moneda cuando hablamos de osteoporosis, obesidad osteoporótica, o la obesidad osteosarcopénica, porque hay dos caras de la moneda. Siempre decíamos, tener bajo peso es un factor de riesgo, pero tener obesidad también es un factor de riesgo por los efectos inflamatorios. Entonces, el punto medio es normalidad y tal vez sí tengo algo de sobrepeso, pero si me ejercito, si trato de tener un estado nutricional saludable, bueno, ahí no estamos estigmatizando el peso, simplemente diciendo que los excesos son los que nos llevan a mayores procesos inflamatorios, simplemente porque el envejecimiento trae consigo esa pérdida gradual de masa muscular a la que se denomina sarcopenia. Entonces, es decir, poca cantidad, pero también poca funcionalidad. Y cuando hablamos de ese músculo, protege al hueso. Y también hablar de grasa corporal se ha llamado a que la osteoporosis es la obesidad del hueso. ¿Por qué? Porque así como hablamos de la infiltración de grasa a nivel hepático, a nivel muscular, hay infiltración de grasa a nivel medular, a nivel dentro de la médula ósea, hay infiltración de grasa que la envejece y también hace que se vuelva menos recombinante, por llamarlo así, o sea, que se pueda ese recambio óseo hacerlo correctamente. Entonces están mucho más activos los osteoclastos que los osteoblastos. Y ahí es donde tenemos mayor riesgo a tener osteoporosis. Entonces, el mayor problema hoy en día se ha visto, Clau, que es la infiltración de lípidos a nivel muscular y a nivel óseo. Y eso es lo que nos está llevando a mayores procesos inflamatorios. Entonces, se ha visto, hay diferentes esquemas muy bonitos que hay una doctora que está en los Estados Unidos que trabaja precisamente todo esto de obesidad osteosarcopénica, ya marcado, por ejemplo, hasta esquemas a través de la vida. Entonces, el gran problema es que la edad, el aging, como le escriben en inglés, ¿no? El aging, sí va a haber un poco de lípidos en el hueso a nivel de nuestra grasa que se empieza pues, a modificar la composición corporal y en la masa muscular y es algo normal en el aging. El problema es cuando ya está reemplazando más lípidos por el tejido saludable que debe estar ahí. Y ahí es donde tenemos el gran problema. Por eso debemos estar como motivando más. La evaluación de composición corporal es súper importante. Sí. Acumulación, distribución y función del tejido adiposo. ¿Por qué? Acumulación es qué cantidad de grasa corporal yo tengo. Distribución, ¿dónde está acumulándose? En la grasa visceral, mayor riesgo metabólico. Y cuando hablamos de función, era lo que yo les decía ahorita. Pues nosotros medimos hormonas para ver cómo está funcionando en ese momento todas estas comunicaciones endocrinas que tenemos. Por eso hablar de función, por ejemplo, para nosotros el eje mínimo de glucosa nos da mucho sobre nuestro estado metabólico. La presión arterial, Clau, súper importante porque nos habla de función del endotelio, o sea, nuestro sistema circulatorio. Y hablar, por ejemplo,
Sí, toda la parte básica. Ujú. Y la otra sería la relación triglicéridos-HDL. Triglicéridos por su función también metabólica y HDL como lipoproteína que es funcional a través del transporte de cierto tipo de ácidos grasos. Entonces, esas relaciones nos habla de tu estado metabólico. Pero nos podemos topar otro fenotipo, claro, que es algo bien importante. Todavía es algo controversial lo de la obesidad sarcopénica, falta más investigación hacia la parte clínica, pero la cuestión es que los fenotipos, yo me puedo topar a alguien que tenga obesidad, pero no tiene alteración metabólica. Sí. ¿Por qué? Porque puede ser una persona que se ejercita, puede ser una persona que se trata de alimentar bien y genéticamente se le hace un poco complicado estabilizarse un peso por el ambiente obesogénico que existe. ¿Qué podemos hacer ahí? Y nos lo ha marcado mucho la literatura. El ejercicio. Sí. El ejercicio vuelve a estar como en el número 1 junto con la dieta para llevar a cabo las mejores respuestas de sensibilidad a la insulina. Por eso siempre le digo a los pacientes, no es que haya opción de que a ver si puedo o no. Lo tenemos que hacer porque es parte de la funcionalidad. Y es algo súper bonito que lo he estado como trabajando un poquito más ahorita. Voy a tratar de hacer en las próximas intervenciones, sobre todo mis investigaciones con intervención, que es un poquito más difícil, sí, claro. Pero sí empezar a encontrar, claro, que desde jóvenes, por ejemplo, ahorita tengo otra línea de investigación con jóvenes universitarios y nos topamos de nuevo que al momento de estar realizando las pruebas de fuerza, de pruebas físicas y también de la actividad física, nos topamos que al hacer dinamometría en jóvenes, así como también, o sea, lo que es fuerza, ¿sí? La dinamometría, sí. Para los que nunca han usado un dinamómetro, sabemos que utilizamos la fuerza prensil, que es la fuerza de la mano. Y lo encontramos en, por ejemplo, cuando lo aplicamos en jóvenes de 20 años, de 17, 18, que van a ingresar a una licenciatura, en este caso acá en la universidad, los evaluamos con ángulo de fase en composición corporal y como saben, ángulo de fase es un indicador también de un estado funcional celular. Nos encontramos ahí unos ángulos de fase que pueden variar y sobre todo las mujeres. Menos actividad física, obviamente menor fuerza prensil porque hay menos índice de masa corporal, pero siempre les digo, mira, tienen fuerza ya como si fueran un adulto de 70, 80 años y tienes 20. Porque tampoco y siempre, ¿cómo? Pierden muchísimo también su actividad física al entrar a la universidad y al pasarse un tiempo. Eso es otro factor de riesgo. Sí, ese es otro. Sí, y ahí empezamos la tensión, el estrés, comer diferente, dormir poco, factores del estilo de vida que empezamos con esa transición. Y aquí como tal lo estuvimos diciendo, ¿quién se ejercita? Ya lo habíamos comentado. No fumas, tomo con el alcohol con moderación, como más frutas y verduras, realmente tú vas a llevar un mejor, sin no ser tan drásticos, Clau. Ya ves que sí. Tú dices, no hay que ser tan, no se emocionen. Sí. Llevar un estilo de vida sano. Sí, bien, es desde la felicidad que tú sientes de tu ser, ser tú, ¿no? De que tus cosas y todo. A ti algo. O sea, exacto, entonces me voy a dar el placer de comer bien, así el placer de hacer ejercicio, el placer de vivir, como dicen muchas frases. Entonces ahí es donde entramos nosotros como educadores y sí decir, saben que estas fases empieza una vida universitaria y va a cambiar tu estilo de vida. También pasa eso, oye, de la prepa a la universidad del trabajo. Ya soy un adulto responsable, pues eso es lo que va a llegar a pasar. Y del trabajo también ya, o sea, pasando del adulto maduro al adulto mayor, o sea, ¿en qué momento también tienes que saber decir, ¿sabes qué? Pues le voy a ir bajando, o sea, porque le voy a ir bajando porque esto también es algo que, o sea, que también ya me conviene, ¿sí me entiendes? Y no porque le vas a bajar ni a las ganas de vivir, ni que ya te vayas a hacer como viejo instantáneo, ni nada, pero le vas bajando porque también toca, ¿no? Toca hacer otras cosas como gozar, o sea, gozar a los nietos, o ya sabes, gozar otras cosas de la vida, porque también ya tuviste toda esa parte en donde estuviste trabajando como loco y haciendo miles de cosas, ¿no? O sea, y haciendo tu aporte social, ¿no? Como que queremos hacer nuestro aporte social y toda esa parte bonita, pero yo creo que sí tenemos como que reflexionar estas cuestiones de, llega un punto en que hemos cumplido también como personas, con la familia. Y socialmente. Socialmente también estamos llevando un proceso, pero también siempre le digo a los alumnos, porque
Hay veces que te dicen, ay, maestro, usted me dio clase hace 15 años, está igualita. Te digo, eso nos ayuda porque estamos siempre rodeados de gente joven. Así es, yo también digo lo mismo, o sea, siempre estás rodeado de gente joven, entonces está bien padre porque tienes esa interacción. Y estaba pensando, fíjate, nada más para, el otro día estaba hablando con mis hijos y les decía, porque ya ves que cuando eres adolescente haces deporte o ejercicio como en equipo, ¿no? Entonces es, sí. O vas, ya sabes, juegas fútbol o juegas básquet o algo así. Entonces, ¿cómo también tienes que en un momento dado, en esa etapa del adulto joven, o sea, meter ese hábito del ejercicio como algo que ya se va a convertir en individual, porque es rara ya la gente que a partir de esa edad ya va a seguir con su equipo, por ejemplo, de básquetbol, haciendo algo que de alguna forma lo lleve a hacer ejercicio diariamente, ¿no? O sea, si vas, bueno, tal vez tienes un equipo, entonces, ¿cómo vas? ¿Cómo también tienes que ir como modificando tus hábitos para poder integrar ciertas rutinas que te permitan que el ejercicio no sea una cosa que empiezas y terminas, ay no, lo empiezas y luego a las 3 semanas lo avientas porque ya estás harto y luego otra vez, ¿cómo lo vuelvo a integrar? ¿No? Que sea algo que se te generó el hábito pues desde muy temprano, ¿no? Precisamente para... Sí, de hecho, yo creo que nosotras como mujeres somos las que batallamos un poquito más que los varones y eso lo dice la misma literatura y te digo, los estudios que he llevado ahora con la gente joven universitaria, lo veo igual. El varón siempre tiene mayor actividad física que las mujeres y las mujeres somos las que tenemos los hijos, las mujeres somos las que también tenemos mayores cambios hormonales, los cuales pues en ese tiempo es más un periodo de descanso, de recuperación y todo lo que nos lleva a volver a retomar tu estilo de vida, Clau, que no es tan fácil. Sí, no es fácil. Pero si tú tienes esa educación desde niña, claro, vas a ver que lo vas a poder llevar porque tú veías a lo mejor también a tus padres ejercitándote, pero muchas veces hablar de ejercicio no es que yo vaya a un gym. O sea, ejercitarte es de que yo desde que haga una actividad recreativa, que también me guste, que yo tenga a lo mejor un aparato en casa o simplemente voy al parque, también lo disfruto, puedo trotar, puedo hacer algunas ligas que tenga en casa, incluso cuando tengo adultos mayores en la consulta, le digo, unas latitas que tenga usted en su casa, unas bolsitas de frijoles, una toalla. Una toalla también nos sirve para generar esa resistencia y con ellos hablamos de esa forma de ejercitarse. Entonces, podemos lograrlo y muchas preguntas que también me han hecho con respecto a la sarcopenia, que sabemos que perdemos esa masa muscular, tal vez por el grado de avance, depende del proceso inflamatorio que esté presente. Le digo, a lo mejor no recupero la masa muscular como tal, pero sí la funcionalidad. O sea, tú vas a ver la diferencia en cómo vas a tener mejor respuesta del movimiento, de subir las escaleras, de sentirte más vigoroso, y eso sí lo va a lograr el ejercicio, porque mucha gente lo hace ya más después, obviamente, pero se logra. Y hay aspectos nutricionales que pudiéramos comentar. Sí. Por ejemplo, la prevención de sarcopenia a través de elementos nutricionales se va a enfocar en las proteínas, porque son un factor importante. ¿Qué sucede con las proteínas, Clau? Con el paso del tiempo también la masticación nos empieza a ser un poco más molesta y ahí empezamos a tomar decisiones de que menor contenido proteico, pero también tenemos fuentes vegetales muy importantes, que algo que también reflejaba ahorita sobre la hipertensión, mayores fuentes vegetales van a mejorar tu prevención hacia la hipertensión. Por eso decir, ahorita las dietas basadas en plantas, pues hay muchas proteínas de origen vegetal que podemos utilizar. Antioxidantes, por eso hablaba de frutas y verduras, carotenoides, también vitamina E, que se encuentra en germen de trigo, en el aceite, el selenio, que también está en nueces, oleaginosas, y pues algunos elementos básicos que son dos. La vitamina D, porque la vitamina D juega un papel importante neuromotor, ¿sí? Y está ahí función del sistema nervioso porque todos los músculos, sabemos, pues están enervados, entonces se necesita vigilar toda esta parte de la vitamina D con dosis bajitas en un momento dado, pero cuando se evalúa niveles de vitamina D de la 25OH, esa es la que nos va a dictar cuánto sería o no necesaria la suplementación. Claro. Y otro elemento, ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, también se ha visto que, por ejemplo, lo que tiene el omega 3 con sus efectos moduladores de inflamación ayuda a la reposición, sobre todo proteica, a nivel de la fibra muscular. Entonces,
Si hablamos ya de estos aspectos nutricionales, no olvidar de estos 4 elementos: proteínas, antioxidantes, vitamina D y ácidos grasos poliinsaturados como el omega 3. Perfecto. Yo creo que si empezamos a abrir otro tema ahorita, se nos va a correr el hilo más tiempo. No sé si quieras como... Y nada me faltaba de los huesitos. ¿Qué te faltó de los huesitos? A ver, cuenta. Y así nada más me faltó decir de los huesitos. A ver. Que hay recomendaciones nutricionales para los huesos. Sí. Por ejemplo, ya dijimos, el músculo protege al hueso. Por eso era como nuestra conclusión de que hemos estado enfatizando mucho el ejercicio, pero los factores de estilo de vida que puedo modificar, pues ahí están. Y como parte de la nutrición, los huesos, nosotros utilizamos, por ejemplo, el calcio, que sería, por ejemplo, una recomendación. Si eres, por ejemplo, mayor de 50 años, pues ya la recomendación aumenta arriba de 1000 miligramos al día. Cuando es magnesio, también se puede llegar a cumplir hasta más de 300 miligramos al día. Y la vitamina D, pues ya lo habíamos comentado. Muy importante saber el nivel sérico para poderla indicar. ¿Cuál es la dosis ideal, no? Para la vitamina D. Vigilar también el consumo de proteínas. Nuestros huesos no solamente van a tener una respuesta con el calcio, tienen un equilibrio hormonal súper importante. Entonces, el consumo proteico es igual importante como los músculos. De hecho, hablar de, por ejemplo, de protección en los huesos es por lo menos 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. Sí. Pero cuando yo ya tengo sarcopenia, sube hasta 1.4 a 1.6 gramos por kilogramo de peso para que se pueda mejorar la respuesta muscular. Pero fíjate que en el hueso también, Clau, viene las referencias el omega 3. ¿Por qué? Porque estamos hablando que este recambio óseo mineral también la inflamación lo está destruyendo. Por eso hablar de los excesos, o decir muy poca masa, por ejemplo, grasa, a cuando está muy en exceso la masa grasa, hay procesos inflamatorios que nos están impactando a nivel también nutricional. Por eso hablas en el hueso, calcio, magnesio, vitamina D, proteína y omega 3, son muy similares con respecto a lo que hablábamos ahorita de la sarcopenia, proteínas, vitamina D, omega 3 y antioxidantes. Entonces, por ahí están de la mano y por eso vuelvo a insistir que todas las indicaciones que nos marcan para el cuidado de la composición corporal, todos estos cambios que son normales en el proceso del aging, ¿no? del proceso de nuestros cambios en la edad, lo veamos también como estos mecanismos que podemos ir nosotros como modulando en el transcurso de nuestra edad, sentirnos bien y sobre todo siempre las posibles intervenciones de mejora es el ejercicio. Así que eso es lo que nos va a mantener súper saludables, súper sentirnos más como que con esas actividades, sobre todo como que más liberación de endorfinas, de felicidad, yo digo, y hoy en la mañana reflexionaba precisamente cuando estaba haciendo mi ejercicio que digo, bueno, yo siempre he sido una niña activa, yo decía desde chiquilla era activa, pero cuando yo hice una estructura de ejercicio era desde adolescente. Sí. O sea, desde adolescente siempre fui una mujer que procuré hacer ejercicio, claro que ya después de tener hijos fue un poco complicado, pero en casa me tenía que levantar, yo creo que en la madrugada mientras todos estaban dormidos y yo poderme dedicar un poquito a mi ejercicio. Claro. Y cuando ya mis hijos grandes, pues ya me pude ir otra vez a mis clases de pilates, hacer otras actividades que a mí me gustaran y retomar el gimnasio. Entonces, yo creo que cada uno en sus transiciones de vida va viendo qué le va gustando, qué puedo ir haciendo, ¿qué me puede ir acomodando? Los horarios de nosotros son muy complicados los adultos, es decir, ya tengo obligaciones de adulto, pero que en su planner nunca falte esa buena encaje, ¿no? Con lo que queremos de mi actividad física, mi alimentación y sentirme sobre todo mejor cada día. Excelente. Oye, Edna, ¿en dónde te pueden localizar? Aquí voy a poner todos tus datos, pero bueno, ya creo que todo el mundo te conoce, pero por si por ahí queda alguno que no. ¿Cuáles son tus redes sociales? Sí. Y las podemos compartir. Fíjate, las que más estoy usando ahorita es Instagram, que es Edna J. Nava, también en Twitter, que es Nutrióloga Edna. Fíjate que el que tengo más tiempo es el Twitter. Ajá. Y ahora pues recientemente el YouTube, donde he subido algunas clases también, si gustan verlas. Ahí en el nombre igual, doctora Edna Nava. Igualmente, no pues muchas gracias. El canal de Edna en YouTube es excelente.
Y bueno, también no dejen de seguir a Nutrinetas, en donde pues tenemos un montón de programas ahí súper interesantes que también pueden ir complementando esta plática. Así es que, bueno, yo me siento súper, o sea, feliz de que hayas estado aquí en este momento con nosotros, Edna. Creo que es un tema que cubriste de maravilla, ¿sabes? Y esta transición espero que todos la podamos como tomar más en cuenta, ¿no? Y cuidarla, sobre todo, cuidarla en aquellos a quien podamos apoyar. Te agradezco enormemente que hayas estado aquí, de veras. No, hombre, yo encantada, encantadísima de estar contigo. Ya sabes que queridísima Claudia Unot, que nos conocemos de hace muchos años. Y hace muchos años, y yo creo que todo esto que estás haciendo igualmente con este canal de comunicación es excelente, porque así podemos llegar a más personas y sobre todo que nosotros tratamos de traerles información con evidencia, y lo que queremos es que pues evitemos la desinformación sobre todo. Y la verdad te felicito por este esfuerzo que haces de comunicación a través de Alimentos y Emociones. Gracias, Edna. Y gracias a todos ustedes por su tiempo, por haber estado aquí con nosotros, por compartir esto. Ya saben que si les gustó y lo pueden compartir también con otras personas que saben que les pueda gustar, eso está excelente. Así es que no olviden ponerle a la campanita, suscribirse y compartir la información. Y pues recuerden que nos vemos a la próxima y nos seguimos nutriendo. Adiós. Adiós. Nos vemos en un próximo episodio de Alimentos y Emociones Podcast. Y recuerda, nos seguimos nutriendo.